Bueno, nosotros somos el grupo número 1 y hoy vamos a hablar sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas destinado a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Las partes en esta convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. El texto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 13 de diciembre del 2006 en su sede en Nueva York y fue firmado un 30 de marzo del 2007. Tras su aprobación por la Asamblea General, la Convención ha sido abierta a 192 Estados miembros para su ratificación y su aplicación. La convención entró en vigor al ser ratificada por 20 países, por lo que su vigencia comenzó el 3 de mayo del 2008. Actualmente cuentan con más de 160 países signatarios y se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI. Y también es importante esta convención porque es la primera que abre a las firmas a las organizaciones regionales de integración. ¿A quiénes protege esta ley? Esta ley protege a las personas con discapacidad. Se dice que una persona tiene una discapacidad cuando sufre alguna deficiencia, que es la falta de una parte del cuerpo o que una parte del cuerpo no funciona al igual que el resto de las personas. Y esto genera barreras para poder lograr una buena integración en la sociedad. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas tiene una discapacidad cuando en la entrada de un edificio únicamente existen escaleras y no le dan la posibilidad de la utilización de rampas o de ascensores, que allí desaparecería ya su discapacidad. Por esto, la Convención incluye los lenguajes, el braille, la comunicación táctil, los sistemas auditivos, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de la comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. ¿Por qué se creó esta convención? El propósito de la presente convención es la de proteger, promover y asegurar el goce pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, como así también la de promover el respeto de su dignidad inherente. ¿Quién creó esta convención? Fue en septiembre del 2001, cuando México propuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una convención específica para regular los derechos de las personas con discapacidad. En el 2002, 189 estados que formaron parte de las Naciones Unidas crearon el contenido de la misma. Marca el enfoque de los derechos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y en su artículo 1, inciso 2, párrafo 2, dice lo siguiente: personas con discapacidad incluye a todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales permanentes que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Los principios generales de la Convención son los siguientes: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, la no discriminación, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. ¿Por qué es importante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? A las personas con discapacidad se les niega a menudo oportunidades de trabajo, escolarización
y plena participación en la sociedad, lo cual constituye un obstáculo a su prosperidad y bienestar. Esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es importante porque es un instrumento para garantizar que tengan acceso a los mismos derechos y garantías que las demás personas. En el mundo hay alrededor de 650 millones de personas con discapacidad. Generalmente se dice que son las más pobres entre los pobres. Su estigmatización y discriminación son frecuentes en todas las sociedades. La Convención es un tratado de derechos humanos elaborado por representantes de la comunidad internacional, como ser los mismos discapacitados, los funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones no gubernamentales, entre otros, para cambiar la forma de cómo son vistas y tratadas en sus sociedades las personas con discapacidad. En vez de considerar a la discapacidad como un problema médico, caritativo o de dependencia, la Convención pretende que sea entendida en todo el mundo como un problema de los derechos humanos. La misma abarca muchos aspectos que pueden surgir, en los que pueden surgir obstáculos, tales como el acceso físico a los edificios, calles y transportes, o el acceso a la información a través de los medios impresos y electrónicos. Continuando con esta misma línea de pensamiento, tenemos que tener en cuenta que esta convención trata de reducir la estigmatización y la discriminación que se encuentra a menudo, entre otros motivos, por los cuales aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad no tengan el acceso correspondiente tanto a la salud, al empleo, a la educación, entre otros servicios. Es decir, que por primera vez existe un instrumento internacional jurídicamente vinculante que garantiza que aquellos estados que se han suscrito fomenten y garanticen la protección de los derechos de las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Un papel importante juegan los estados a través de esta convención. Se comprometen a asegurar y promover el ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivo de discapacidad, adoptar todas las políticas legislativas que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de los derechos, abstenerse de realizar actos o prácticas que sean contrarias a la convención, tomar medidas para que ninguna entidad o empresa pública o privada discrimine por motivo de discapacidad, promover y emprender el desarrollo de servicios, bienes, instalaciones, medios de comunicaciones tecnológicos para la inclusión de las personas con discapacidad, promover la formación de profesionales para una mejor prestación del servicio para las personas con discapacidad, entre otros.